Bienvenida al abogado Ismael Quintana, él es constitucionalista. Quisiéramos, abogada Quintana, abordar algunos de los temas que son de interés actualmente en el país. Iniciemos por aquella ley de fortalecimiento crediticio, quinto proyecto económico urgente del gobierno nacional. ¿Cómo lo ve? Bueno, en términos generales, y usted lo ha dicho, don Gustavo, primero gracias por la invitación, un abrazo para usted y por supuesto también para la audiencia de Antena Uno. Este es el quinto proyecto de ley y eso nos da una muestra de que ya empieza a haber una suerte de abuso presidencial respecto de esta figura de los proyectos de ley urgentes en materia económica. Es decir, parece que al presidente de la República, a su equipo jurídico y a la bancada oficialista que hoy tiene mayoría en la Asamblea, se les ha olvidado que las leyes de algún modo tienen un trámite ordinario que se debe aplicar para su implementación, su debate y su aprobación, y que la urgencia económica está para lo excepcional. Por eso es urgente, ¿no? Y más allá de que el presidente tenga la potestad de calificar si una iniciativa que va a presentar él tiene el carácter de esa urgencia eh, y que esa urgencia es en materia económica. Sí es llamativo que mes tras mes el presidente esté presentando una serie de proyectos de ley que bien podrían, digamos, seguir, aunque dilatadamente, el trámite común u ordinario que se establece en la ley orgánica de la función legislativa. Entonces, ese es, digamos, un primer apunte porque es llamativo. Este estilo del presidente de utilizar estos proyectos económicos urgentes, los plazos de 30 días, dan cuenta de que está consciente él de que quizá su mayoría en la Asamblea y eventualmente su popularidad, su credibilidad irán agotando. Es la única razón que yo, digamos, puedo encontrar de este apresuramiento. El problema es que, y perdón que se lo diga así, pero como solían decirnos cuando éramos niños, el vago tiene que trabajar dos veces. Y esto le va a pasar al presidente de la República con este apresuramiento, con esta actitud atolondrada de andar presentando a la buena de Dios proyectos de ley que son aprobados de la misma manera, a la buena de Dios en la Asamblea Nacional y que luego tienen ese triste destino en la Corte Constitucional. Ya estamos viendo lo que está pasando con la ley de solidaridad, ya estamos viendo lo que está pasando con la ley de integridad pública. Las otras dos leyes, pues veremos si tienen o no tienen impugnaciones a nivel de Corte Constitucional. Me refiero a esta que se presentó como una iniciativa, el tercer proyecto de ley referido al tema medioambiental, pero que camufló ya en el segundo debate un tema impositivo y un aspecto tributario que no formaba parte de la iniciativa presidencial, lo cual ya es llamativo porque la Asamblea no tiene iniciativa legislativa en materia tributaria, esa es potestad constitucional privativa del jefe del Estado. Luego viene el tema de la ley de fundaciones y uno se pregunta si acaso eso tiene el carácter de urgente en materia económica, donde además le clavamos otro tema de las utilidades, ¿no? Un impuesto a las utilidades no repartidas, además de las empresas, y uno dice qué conexión tiene eso con el tema fundaciones. Y ahora tenemos este último que se refiere, es una ley, un proyecto de ley muy corto, 11 páginas, articulado muy breve, que se refiere a los temas de banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, más que propiamente al IES, ¿no? Eso hay que aclarar. Aquí no se está topando temas de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se está topando el tema de los requisitos para la jubilación, no, nada de eso. Es un tema de reestructurar las facultades y las competencias que tiene actualmente esta institución financiera del sector público e incluye digamos, esta reversión a manos privadas de aquellos fondos previsionales cerrados que en su momento el señor Correa se los fue llevando para el Estado. Los desmanteló, vació esos fondos, es decir, confiscó dineros privados. La gente lamentablemente que integraba esos fondos no tuvo en Ecuador un mecanismo para reparar esos daños y esas violaciones a derechos constitucionales, en muchos casos auspiciadas por la propia Corte Constitucional, que negó
a mansalva, querido Gustavo, acciones de inconstitucionalidad, acciones de Ujú, extraordinarias de protección, entre otras. Entonces, claro, digamos, de algún modo, sí creo que hay un apresuramiento y creo que eso obedece a que el presidente teme que esta mayoría parlamentaria que él ahora tiene, de entre 77, 80, 81 votos, en algún momento se puede escabullir digamos, como arena entre los dedos, ¿cierto? Entonces, ujú. claro, estamos tratando lo digo, digamos, poniéndome en los zapatos del gobierno, de implementar todas las iniciativas que el jefe del Estado quiere Ya. dentro del tiempo que le sea posible, pero insisto, ¿por qué me refería yo, Gustavo, a que el vago trabaja dos veces? Porque seguramente la Corte, en más de un proyecto de ley, va a declarar inconstitucionalidades formales. ¿Cómo ha Eso visto usted necesariamente. la Dígame. defensa que hacen o que pretenden hacer los legisladores del gobierno? Los mismos que básicamente levantan la mano para dar paso a esos proyectos. Hemos escuchado por allí de que una de las fortalezas de la ley de fortalecimiento crediticio es que sí tiene unidad de materia y que eso es indiscutible, aunque otros legisladores de la oposición, dicen los propios asambleístas de ADN, se encargarán de destruir esa unidad de materia. O esa defensa que intentó hacer en la figura de Amicus Curiae Esteban Torres, legislador de ADN. A ver, separemos las cosas. Este último Claro, me proyecto de refiero más ley, bien a la competencia, al sí, conocimiento con el este cual los último, legisladores defienden sus este último proyecto de posiciones, ley sus tesis. cumple el requisito de unidad de materia. Desde mi punto de vista, sí. Tal como en su momento lo cumplía, por ejemplo, la Ley de Integridad Pública. O sea, cuando el presidente de la República manda el proyecto de ley que se denominó de integridad pública, se refería exclusivamente a la reforma al Sistema Nacional de Contratación Pública. Pero es que ¿quién es el que es encargado de producir los vicios de inconstitucionalidad en todos estos proyectos de ley que se han presentado inicialmente por el jefe del Estado? No ha sido, y hay que decirlo también, no ha sido inicialmente el presidente de la República, aunque ya le voy a explicar por qué también carga su culpa. Ha sido la Asamblea Nacional. Entonces, claro, de momento, este último proyecto de ley, que tiene que ver con un tema exclusivo de Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el tema fondos previsionales cerrados, en el tema de los fideicomisos, que a juicio del presidente están ahí votados y generando pérdidas económicas para la banca pública, entre otros aspectos que se regulan ahí, claro que cumplen la unidad de materia, ¿ya? El problema es que no, yo no descarto que se asume un Andrés Castillo o una Valentina Centeno o cualquiera de estos jóvenes legisladores que están ahí y que son muy ocurrentes además, a quienes no les ha temblado ni la mano ni la voz para ir metiendo como si esto se tratase de una paila donde le podemos poner cualquier ingrediente al proyecto de ley con tal de que algo salga puesto y servido en el plato. Entonces yo no descarto que acá en el segundo debate usted me meta, qué sé yo, reformas legales a la ley de competencia económica, reformas al Código Integral Penal, reformas al Código Civil, o sea, al Código Orgánico Administrativo. ¿Me explico? Es algo que puede pasar porque ya lo ha hecho esta Asamblea Nacional. Entonces, si eso pasa, ojalá no ocurra, pero si eso sucede, va a seguir dándose el mismo escenario que estamos viendo ya con las leyes que han sido impugnadas ante la Corte Constitucional. De ahí, por lo demás, más bien, la defensa que se ha hecho que debía estar en manos de los abogados, tanto la presidencia como la Asamblea Nacional, en las audiencias, porque la defensa no es en Twitter, la defensa no es en estas marchas que se están convocando, ni en discursos de la Asamblea Nacional o en ruedas de prensa. La defensa que se tenía que hacer, que era el escenario indicado, era en las audiencias ante la Corte Constitucional, donde los órganos emisores y coemisores de estas disposiciones legales tenían la obligación de ir y defender la constitucionalidad de las normas. A mi juicio no Ujú. lo han hecho. ¿Ah? ¿Y No cómo ha quiere visto decir. usted la falta de alusión, la omisión, si cabe, en los considerandos de la Ley de Fortalecimiento Crediticio del artículo 372 de la Constitución, que traza una línea entre lo que se puede y no se puede hacer con los fondos del IES? Es que eso le insisto, yo he revisado ese proyecto de ley y más allá de que yo no soy experto en seguridad social y este es un tema eminentemente técnico y a mí me gusta respetar
las áreas de experticia de los colegas, yo no veo en el articulado de ese proyecto de ley referencia alguna a los fondos que administra el IES y que tienen que ver con el sistema de seguro general obligatorio. Yo al menos no he visto una disposición que haga pensar que con esta ley se quiere de algún modo tomar arbitrariamente esos recursos, que son recursos que provienen de los aportes que se hace por parte del empleador y de los trabajadores. Yo no he visto eso, insisto, Bueno, esa ley, pero esa ley tres que sí, sí aspectos. quiere posibilitar la venta de cartera, la venta de los créditos quirografarios, por ejemplo, que son una cantidad muy cuantosa de dinero. Sí, efectivamente, esa es una de las aristas que se topa en este proyecto de ley, pero que está atado al asunto de los fideicomisos. En todo caso, insisto, esperemos a ver cuál es el debate. Apenas se ha presentado el proyecto este de ley. Este proyecto de ley va a tener que ser calificado por el CAL, es decir, seguir el trámite que corresponde. Se tendrá que enviar a una comisión. Ojalá en esta ocasión esa comisión ya sea una distinta a la que preside la legisladora, que hoy además está con una licencia, dice ella, para el estudio de una maestría. Entonces, creo que este proyecto de ley debiera ir a la comisión de lo laboral, de lo que tiene que ver con la seguridad social, donde tendremos que ver cuál es el destino que tiene este proyecto de ley. Si el presidente ha hecho una propuesta, pues se llama proyecto de ley, y luego habrá que ver qué es lo que pasa con la Asamblea Nacional. Ahora, si a futuro hay una inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, bueno, queda expedita la vía de una demanda de inconstitucionalidad o que el mismo presidente formule objeciones por razones de inconstitucionalidad al proyecto de ley para prevenir que esta norma entre en vigencia con arreglo a violaciones constitucionales. ¿Qué impresión le causó a usted, por otra parte, la actuación de los abogados del Estado ante la Corte Constitucional, esa defensa que intentaron hacer ante la Corte, a las preguntas, a los cuestionamientos que hacía la propia Corte con respecto a la Ley Orgánica de Inteligencia? Bueno, se han dado tres audiencias desde la semana anterior hasta acá. Las tres audiencias sobre las tres leyes que han sido impugnadas, más allá de que la audiencia que se realizó ayer tiene que ver con la ley de inteligencia. La ley de inteligencia, valga aclarar, no ha sido aprobada bajo el procedimiento de urgencia en materia económica. De hecho, esta es una ley que se presentó en el año, me parece que 2017, 2018, y que por ahí, digamos, se la encontró ADN botada en el cajón de los cientos de proyectos de ley que están en trámite en la Asamblea y le han dado este destino. En todo caso, en términos generales, la defensa estatal ha sido pobre y deja mucho que desear. Y pone en evidencia lo que ya muchos hemos manifestado, al menos en el caso del equipo jurídico del presidente de la República, hay una improvisación absoluta, cuando no un desconocimiento total en términos generales del procedimiento constitucional. eh, Me parece que la Asamblea Nacional queda en la misma situación. Es decir, vea, la Asamblea y la Presidencia han recibido lo que muchos esperábamos, que era una verdadera paliza jurídica. Y no necesariamente por las intervenciones de los defensores de las diversas demandas de inconstitucionalidad, porque hay que ser muy justos también. Las intervenciones, nosotros nos hemos fijado en lo deficiente que ha sido la defensa estatal. ¿Ah? Y que es Ujú. cierto, pero hay harta deficiencia también en las intervenciones de los demandantes y de los abogados de los demandantes. Ayer yo escuché las intervenciones respecto a la ley de inteligencia, la ausencia de argumentos contundentes respecto a temas que son evidentes también es clamorosa. Entonces, si vamos a cuestionar la defensa estatal, yo creo que también hay que cuestionar las defensas que del otro lado se han Pero presentado. hubo más Y calidad quizá por parte de abogados que representaban a grupos ciudadanos o grupos organizados no como le el debo Frente decir en Unitario. términos, Por lo menos ellos tenían claro cuáles eran las violaciones lo que que se estaban pasa es que, dando a derechos en esas no, leyes. no, no vamos a ser tampoco tan generosos. Argumentar un vicio de inconstitucionalidad formal en el caso, por ejemplo, de la ley de integridad pública no es cuestión compleja. Es decir, tenía usted ahí un proyecto de ley inicial
y tenía una moción que se votó en segundo debate, incluyendo cuestiones que no fueron primero debatidas, como llama la Constitución, o discutidas en primer debate, lo que de suyo genera ya un problema de inconstitucionalidad formal, y luego el quebrantamiento del principio de unidad de materia, digamos, en eso no hay mayor secreto. Es decir, pero ayer, en una ley a la que ya no se le podía meter esa clase de acusaciones porque no es una ley aprobada bajo el trámite de urgencia económica y no es una ley que tuvo estos problemas de agregados en el segundo debate sin tener un primer debate de manera previa, se esperaba otra clase de argumentos y ayer fueron también muy pobres. Y también hay que cuestionar, lo debo decir con mucha franqueza, la actitud de algunos miembros de la Corte Constitucional. Esta actitud muy benevolente, muy complaciente con los demandantes, incluso con los amicus curia, y una actitud, digamos, muy vehemente, ¿no? Muy exigente, Ujú. hasta cierto punto, yo le diría grosera con los abogados de la Presidencia y de la Asamblea Nacional. ¿Ya? Porque hay que decir, el señor Andino, de algún modo lleva una carga de responsabilidad mayor porque es el que le da redactando, se entiende, los proyectos de ley al presidente de la República. Pero la abogada de la Asamblea Nacional y el otro colega abogado también que representaba a la Asamblea Nacional, bueno, están puestos ahí para defender lo que pueden hacer. Entonces han hecho lo que han podido hacer sobre la base de cuestiones que son inconstitucionalidades evidentes y que son indefendibles ante un tribunal Ya. constitucional. Ahora, Pero qué impresión? solamente déjeme concluir una cosa. Ujú. Ayer no me gustó y tampoco me gustó en las audiencias pasadas que a la defensa estatal se le trate con tal vehemencia que se genere incluso una suerte de impasse personal entre un miembro de la Corte y un interviniente en el proceso, y esa dureza no haya sido empleada también Ujú. para exigir aclaraciones a los argumentos de los demandantes. ¿Qué pasó? Y con esto concluyo. ¿Por qué decimos entonces que la defensa estatal fue paupérrima? Porque se ve que no fueron preparando cuestiones que los jueces evidentemente les iban a preguntar. Justifique el carácter urgente de tal proyecto de ley. Es que era obvio que le iban a preguntar. Justifique qué fin o qué uso va a tener la información recabada sin autorización judicial en aplicación de la ley de inteligencia y que no se pueda responder eso. Francamente es vergonzoso. Y por eso hay un colega suyo que en una columna, de manera grosera, debo decirlo también, trata a estos dos abogados como pasantes ante la corte. Pero si esa inexperiencia y esa improvisación quedó al desnudo, no fue por lo brillante de las exposiciones de los Ujú. demandantes, sino por la contundencia de algunas preguntas que formularon algunos miembros de la Corte Constitucional Ahora, y que no pudieron ser qué contestadas. impresión final le queda a usted? ¿Qué es lo que va a pasar o qué puede suceder en esta pulsación de fuerzas que se ha ido generando entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional? Bueno, creo que ahí está el problema, porque la débil intervención de los abogados de la Asamblea y la Presidencia ha hecho como que la Corte acrecente su presencia, ¿no? Y como que ahora en el escenario esté digamos, o se vislumbre una posible declaratoria de inconstitucionalidad. Mucha gente da por sentado que eso va a pasar, y yo no lo sé. Primero porque a mí no me gusta jugar al que tiene una bola de cristal y adivina el futuro. Creo que la Corte debiera declarar inconstitucionalidades que son evidentes en esas tres leyes. Por supuesto que sí. Que eso vaya a pasar, no lo sé, porque la Corte tiene suficientes posibilidades de no necesariamente expulsar, como muchos esperan, del ordenamiento jurídico aquellas normas que la Corte considera que son inconstitucionales. Por ejemplo, los vicios de forma o de procedimiento de un proyecto de ley no necesariamente, o ya de una ley, no necesariamente ameritan su expulsión del ordenamiento jurídico. De hecho, hay norma expresa en la Ley de Garantías Jurisdiccionales que establece que si la Corte detecta un vicio de carácter formal, se tiene que mandar a corregir ese error. En una de esas a la Corte se le ocurre que entonces la Asamblea tiene que reactivar el segundo debate y corregir la violación que se produjo al artículo 62 de la Ley Orgánica de la Función Ujú. Legislativa. Por ejemplo, en otros casos, porque la Corte tiene, según la ley, la obligación de declarar la inconstitucionalidad, pero como última medida, solo si es que de la cantidad de reglas interpretativas que pudiesen surgir
respecto de una disposición acusada de inconstitucional, ninguna satisface o convence a la Corte, entonces expulso la norma. Pero mientras la Corte pueda fijar una regla interpretativa, es decir, dictar estas famosas sentencias modulatorias, la Corte lo va a hacer y de hecho lo Ujú, hace constantemente, las famosas sentencias de constitucionalidad condicionada. Entonces, digamos, la discusión en la Corte yo creo que no está cerrada y bueno, veamos cuál es el análisis que va a hacer la Corte. Ahora hay cosas ujú. que son de una inconstitucionalidad, digamos, insubsanable. Esto de permitir interceptar comunicaciones sin orden judicial, cuando la Claro, hay Constitución... temas que no van a pasar de ninguna manera. Efectivamente, hay otras cuestiones que no pueden pasar, pero los que puedan ser salvados por la vía de la interpretación conforme, que es lo que se llama hoy interpretación constitucional condicionada, bueno, seguramente esa es una Ujú. herramienta que la Corte podría considerar Bien, para, de algún modo, evitar mayor confrontación. bien. Le agradecemos mucho el tiempo, se nos ha agotado. Gracias, por su información y comentarios. Un abrazo, querido Gustavo. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, constitucionalista.